5. 4:33 minutos. El Consuelo, el video que hace referencia a Consuelo que estamos viendo es el de un joven que tiene dentro de sus jeans una metralleta, un AR-15. Oh, Dios. Eso se demostró luego que muchas personas por redes especularan que hubo más de un tirador, que no podía hacer tantos disparos, que cómo entró el arma y todo eso. Entonces se hizo esa demostración en las redes donde un individuo en franela y con unos jeans tiene un R15 metido y camina casi normal y tiene 5 o 6 cargadores guardados, más una pistola también con varios cargadores. Es la demostración de que sí podía el individuo solo hacer esa cantidad de disparos en el ataque a la discoteca Pulse, y otros sujetos como burlan a veces el chequeo visual y pueden porque la gente decía eso, pero no lo vieron entrar con el arma. Con armas largas. Hay un problema de ahí hubo un fallo de seguridad en esa instalación. Sí, ahí hubo un fallo de seguridad. Para hacer una instalación de la popularidad, el nivel que tiene nacional e internacional el lugar, allí hubo un fallo de seguridad, doña Consuelo. Bueno, son las 3:30. Por lo menos un escudo debió haber, un agente de seguridad, algo se podía usar. Y el tiempo que duró la policía en responder. Nadie le disparó. 3:34 minutos, Consuelo. Matando gente. Bueno, señores, eso es cierto. Quería decirles que el tema mío y mi preocupación es, aunque parezca mentira, los impuestos. Tarachachá. Porque no voy a hablar de la seguridad, porque ya Cristian habló de la seguridad con el jefe de la policía. Te vi hoy. Eras tú. Exacto. Te vi, lo subí. Porque ese programa es un solo televisor. Hablamos, sí. Un solo televisor. Fue interesante. Sí. Entonces nosotros que hoy vamos a recibir a don Antonio Taveras Guzmán, que es el presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera. Me llama la atención porque nosotros terminamos el viernes con un boche de José Ramón, el ministro de la administrativo, diciéndole, bueno, yo lo que sé también es que los que no pagan impuestos son ladrones. O sea, eso es un boche. A alguien. Igual que los corruptos del gobierno. Igual que los corruptos del gobierno, que es verdad, etcétera, etcétera. Pero los que no pagan los impuestos, entonces, yo tengo todo eso porque me llamó la atención, porque aunque parezca de que hay acuerdo y consenso, parece que la cosa está medio agria entre el gobierno y el sector empresarial o determinado sector empresarial. El gobierno comenzó con una propaganda, una publicidad violenta diciendo el pacto fiscal, no hay que subir ni crear impuestos, que hoy comienza a salir en algunos medios de comunicación. ¿Y qué usted cree? Que y le dice que lo que hay, entre las cosas que hay que hacer, se necesita más dinero para educación, seguridad, salud, vivienda, transporte y salarios. Y además de esto, que tenemos lo que hay que pagar, los gastos que se tienen. Necesitamos hacer un acuerdo y por lo tanto el pacto fiscal implicaría reducir la evasión de impuestos y reducir el gasto del gobierno, que es lo que le están pidiendo los empresarios. Entonces, el gobierno como que ha respondido globalmente a la situación, a la demanda del sector empresarial, que lo habíamos visto, que se ha puesto de acuerdo, al parecer, para hacerle esta demanda tan dura que le ha hecho, aunque parezca que no, que sí, como no, nos alegra mucho que el gobierno, estamos dispuestos a cooperar, pero le dan un fundazo al gobierno y el gobierno le da un fundazo a ellos. Entonces, la entrevista precisamente de don Antonio Taveras Guzmán, muy dura. Sí, en todo eso, como decía Orlando Gil en su columna hoy, ¿dónde está la oposición?
No hay. ¿Dónde está la oposición? ¿Gobierno con Roberto Rosario todavía? Ya comenzaste a matarme mi tema, qué guay. Pero que yo lo tenía. ¿Quién debería encabezar? Exacto. Es verdad que Orlando se lo dice hoy. Sí. Y se conectaría muy bien con el pueblo y con los empresarios. Analizando cuál va a ser su lugar en la casilla en las próximas elecciones. En eso leí a la oposición hoy. Vamos a hablar con claridad y transparencia. ¿Qué es lo normal en una negociación de impuestos de parte de los empresarios? Que vayan allí a defender sus intereses, eso es lo lógico. ¿Qué es lo normal de pagar parte lo menos posible? No, pero eso es para eso tienen asesores que los pagan muy bien. Claro. Y además tienen unas abogadas que si no te convencen con argumentos, te convencen con la mirada, porque una muchacha buena, mocísima y cosas, ¿verdad? Como Circe. Por ejemplo. Entonces, si ustedes comienzan a ver, hay una negociación lógica en la democracia. Cada sector defiende sus intereses, se sientan en una mesa, cada quien tiene con qué presionar al otro, y de ahí hay una solución. Ahora, ¿y el pobre dónde está? Espérate. Lo que ya termino. ¿Y el pobre y el clase media baja, quién lo representa? ¿O yo se lo respondo? ¿O la oposición? Precisamente, porque supuestamente ahí es que están incluso los votos. Ahora, ¿qué ocurre? Que una vez más la actitud de la oposición, muy en plan PRD, ahora PRM, es autoexcluirse. Ni cuenta se han dado de que se está discutiendo. No, pero eso tiene una explicación. ¿Por qué? Eso tiene una explicación. Es muy interesante, Consuelo, el aporte que hace precisamente el experto en temas fiscales y tributarios, Francisco Canaguate, que fue responsable de la reforma del 92. de 1992, considerada la mejor reforma fiscal. No, pero estamos hablando de eso. No, pero digo yo. Pero claro, estamos hablando de la oposición. Lo sé, está bien. Yo leí a Canaguate. Excelente lo que dice Canaguate. Y crees pero estamos hablando políticamente, debería traducirse esto que se está viviendo ahora en una política de la oposición. Ese 35%, por ejemplo. Pero es para que enfrenten a Danilo. Pero estamos comenzando ahora este debate. No, están luchando con otra vaina. Ahora lo que están discutiendo es son el segundo o el tercero, como dice Anivelca. No, pero eso es cacerolo, doña. Eso es cacerolo bloqueando. ¿Quién es cacerolo? Habrá oposición. ¿Quién es cacerolo? Eso es cacerolo tratando de buscar un nuevo tema de redondeo. Mire, ¿quién es ese señor? Mire, doña Consuelo. Ay, el gordito. Y le dicen cacerolo. Ella no era que salía con las cacerolas en las protestas del año 2010. La campaña del 2010 era con cacerola. Ay, redondeo. Ay, pobre amable, lo pusieron de mojiganga. Mira, Pablo da en la diana. ¿Cuál es el tema? ¿Quién va a defender los pobres y quién va a defender la clase media? Pero resulta, Pablo, que revestido de un 62% de legitimidad, quien está defendiendo a los pobres es Danilo Medina. ¿Tú no te has dado cuenta? Y a la clase media. Mira por qué. ¿Quién dice defender? No, espérate. No, vamos a ver. Cuando tú vas al detalle, Consuelo dice, ¿qué se va a reformar? ¿Cuál es la propaganda? Dice doña Consuelo. Reducir evasión, 1. 2, el gasto tributario. ¿Quiénes son los protagonistas de esos dos grandes capítulos? Eso no es un chantaje. Es el empresariado, el sector productor, no es pero estamos hablando consumidor. Escúchame, Pablo. El caso particular de la publicidad que se refiere Consuelo, ¿cuál es? ¿Cuál es el tema? Que no habrá aumento de impuestos. No hay que subir ni crear. Si no hay que subir impuestos, ¿a quién se le va a atacar? ¿A dónde se van a buscar? Allá arriba. Dime, ¿a dónde se van a buscar? El mismo gobierno. Dice Pepe Abreu hoy, ojalá pudiéramos contactarlo, que la clase trabajadora no soporta que le pongan un peso más, un chele ni más. La clase media tampoco. Ni la clase media ni nadie. Entonces, ¿hacia dónde se focaliza la confrontación? La lucha va a llegar. Lo que pasa es precisamente eso, estamos hablando políticamente. Entonces, eso es lo que tiene que romper la oposición. No, perdóname. Te explico. Si la oposición no participa, ocurre lo que tú acabas de decir. Le dejaron el tema al gobierno. Le dejas el escenario y aparece entonces lo que está apareciendo. El gobierno defendiendo a los pobres dominicanos y los explotadores empresarios. Cuando todos sabemos que en la práctica las cosas no se hacen así. Aderezo. Danilo tuvo la gallardía
de en medio de la campaña y 15 días antes de las elecciones, antes de que la gente votara, cogió pando el empresario y dijeron, miren jóvenes, vamos a traer una reforma fiscal y es la evasión y es el tema pero es una del gasto tributario. Ahora, no. Eso cuando es parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo que lo manda una ley, el pacto fiscal. No cuando define la línea. Fue frontalmente y le dijo sentado cara a cara, voy a revisar el gasto tributario. ¿Cuánto es el gasto tributario? Ahora, casi 200 mil millones de pesos. Permítanme terminar. ¡Ay, sí! Permítame señalarle un elemento a la discusión sobre el tema fiscal. Hoy leí que entre las propuestas está cobrar de placa, por renovar la placa, por el derecho a circulación anualmente, en vez de una tasa fija, que es lo que se hace ahora, 1.100, 2.200 pesos. La propuesta es cobrar el 1% del valor del... Sí, pero ese es el tema, esa es la pregunta. O sea, cuando Danilo Medina llegó, jóvenes, cuando Danilo Medina llegó al gobierno, se aprobó esa ley. Y fue Medina que por decreto pidió que no se aplicara. Oiga, sí. Entonces ahora tú me hablas de un pacto, es una ley, aplíquela. Permiso, pero eso es una parte, eso son permiso. Dice un periódico, porque este es un tema que nosotros debemos ponerle atención, porque de clase media para abajo pagamos lo mismo que pagan los ricos. Ok, porque son impuestos regresivos, el ITEVIS. Bien, oye cómo ya están, que Ángel en eso tiene razón, ya están promocionando la prensa la posición del gobierno. Resalta de manera positiva Pacto Fiscal para Desarrollo RD. Del frente. Oye, resalta de manera positiva. El titular. El titular. Y usted hace una encuesta en la calle, entonces, la gente lo apoya. Dice, el portavoz del gobierno afirmó que un pacto fiscal garantizaría al Estado los recursos necesarios para realizar las inversiones que requiere la nación, impulsar su desarrollo sostenible sin necesariamente subir ni crear nuevos impuestos. Dos fuentes. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Paguen los impuestos ustedes, no sean ladrones. Porque se lo dice así. El tema es, no vamos a crear más impuestos. Y todo esto es para el desarrollo de la educación, de la seguridad, del transporte, de los salarios y de la salud. Ahí volvemos al tema político. Muy bien hecha esa campaña. Volvemos al tema político. ¿Por qué mi crítica? ¿Por qué mi crítica a la oposición? ¿Por qué mi crítica a la oposición? Lo que pasa es que los empresarios están con el tema desde la campaña. Sí. Los empresarios no hablaron cuando la reforma constitucional la avalaron. Y en este programa, hasta la saciedad, fastidiamos y decíamos diariamente, los empresarios también están mudos. Sí. ¿Y qué opina el CONEP? Y cuando tratamos, casi localizamos a unos amigos ahí, nos dijeron, estamos con el Código Laboral, la agenda del Código Laboral. Sí. Y huyeron y apoyaron a Danilo Medina en la reforma constitucional. El asunto sigue y en el proceso electoral muchos cariños, pero luego en el final del tramo, que Consuelo y Ángel ha estado diciendo, pero ya esto es abierto, ¿y qué es lo que quieren? Como que ya usted ganó, entonces vamos a la reforma, vamos a contener el gasto, hay problema, el déficit está en tanto. Y están enfrentando al gobierno. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno le dice, sí, no hay problema, hay un consenso, hay que hacer la reforma. Ahora, evasión. Y lo que nosotros estamos dando a ustedes es una lucha que ante la ausencia nuevamente, Luis José, la ausencia nuevamente de la oposición política, sí, señor, el gobierno trata de jugar los dos roles y presiona a los empresarios y le dicen, no hay problema, es la evasión, el que va es ladrón. Sí. Y arranca la pelea, porque la oposición está ausente y todavía está enredada allá atrás en el proceso electoral. El asunto es aquí adelante.
El asunto es que ese 35% es para pelear por la clase media y los de abajo. Así es. Es para decirle al gobierno, no, espérate, mira, tú tienes que rebajar esto. No una consigna, consigna electoral. No, se lo robaron todo y con eso da. No es eso. Pero una cosa no llega a la otra. Es una propuesta, no es el Falpo, el PRM no es el Falpo, aunque andan juntos y a veces se confunden. Esta es la propuesta. Y decirle al gobierno, no, y coger su espacio. Claro. Porque ahora los únicos contendores en esta lucha, que es verdad, que es real, porque la lucha de unas nuevas elecciones es un disparate. La lucha es real, los que están en el ring son el gobierno y los empresarios. Exacto. Y ahí nosotros estamos ausentes. Sí. Y los demás abajo están ausentes. Pero Cristian, mira, fíjate cómo la CRES, como Finjus han elaborado propuestas, incluso hasta un proyecto de ley. Diferentes sectores hacen su tarea. Y recuerdo ahora el equipo económico del PLD en los felices 70 y 80, donde don Juan mandaba a Bengoa y a ese equipo a hacer sus investigaciones, hacía duras críticas a la política económica del gobierno de ese entonces y ahí mismo hacía sus propuestas. Entonces, ¿qué estaría esperando el país del PRM si fuera oposición? Ese documento, por ejemplo, un problema grave que todo el mundo conoce, el problema de la evasión fiscal, ¿verdad? Está ahí. Sí, pero hay un problema. La no existencia de un verifón, cuando usted va a pagar y le dicen a un establecimiento y le dicen que tiene que pagar cash o un servicio profesional, tiene que pagar en metálico, que no aceptan tarjetas de crédito, eso no es ilegal. Ahora, es un alto indicio de una posible evasión. ¿Usted sabe qué tiempo le toma a la Dirección General de Impuestos Internos, respetando los mandamientos de la ley, el poder intervenir ese negocio, es decir, investigarlo, demostrar que hay evasión y cerrarlo? 14 meses. ¿Y por qué? Porque eso dice la ley tributaria. Entonces, esos son aportes que el PRM o la María Santísima, Guillermo Moreno, el diablo y su hermano, tienen que hacer la tarea y decirle, señor gobierno, mire, usted está bien en esto, pero esa parte usted está actuando. O sea, es ganarse la confianza, porque la política, ganar elecciones, tú lo que tienes que hacer es generar confianza, que yo crea en lo que yo te diga, porque al fin y al cabo, pero con mucho tiempo, no 3 días antes. ¿Qué son las elecciones? O una suma de ofertas y de promesas al que yo le creo por ese voto. Para irnos, antes de irnos, mandaron una nota a petición. Déjeme leerte, Parrafito, para abonarla en la dirección que voy, de que el gobierno ha sacado las armas frente a los empresarios, porque nota que son los empresarios los que están dando la batalla. Y tomo el recorte que trajo Consuelo. Sí. Cuando Peralta dice, aquí hay una alta evasión, eso es un robo. Sí. Y no tiene nada que diferenciarse con un funcionario que hace mal uso de los recursos. Y dice, uno y otro quieren justificar, están mal los dos. Incluso dice aquí, son dos. Es peor el que va, pero dice, están mal los dos. Y viene con esta prenda. Que se diga quién es que lo hace, que se diga quién es el funcionario que roba y que el gobierno diga cuál es que evade. La espada mocla, ahí es que está la vaina. Bien por Peralta, bien.